¿De qué habla este capítulo final de Deuteronomios? De la muerte de Moisés, pero ¿qué más habla del capítulo final de Deuteronomios? Las características, ¿qué más? ¿Con qué comienza hablando el capítulo 34? Dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y ahí empieza a decir toda la tierra de cada uno de las tribus de Israel, a la cual él iba a entrar. ¿Cierto? ¿Sí iba a entrar? Israel sí como nación, ni él ni toda la generación con la cual salieron de la tierra de Egipto. Entonces, hasta este momento final, en cierta medida el pueblo de Israel ha hecho un recorrido desde la salida de Egipto y está a un paso de la tierra prometida. Sin embargo, su líder Moisés no pasará a morar en esta tierra porque ha cumplido su propósito y como resultado pues ha recibido grandes bendiciones de Dios, que a nuestro parecer como mente humana nos parece injusta, ¿cierto? Decir, duré tantos años en el desierto, en un pueblo que no era mi pueblo, después en el desierto, después sacar a mi pueblo, después llevarlo a la tierra prometida y que le diga al Señor a uno, venga, usted no va a entrar. ¿Cómo se sentirían? ¿Bien? ¿Sería algo gratificante para sus vidas? Mal. Y la idea del tema de hoy es entender que a pesar que hay cosas que en nuestra vida queremos que surja de cierta manera, queremos que se desarrolle de cierta manera, queremos lograr un objetivo de cierta manera, en el proceso siempre hay una bendición. En el proceso podemos encontrar aquellas cosas que solamente vienen de parte de Dios cuando somos fieles en servirle y cuando seguimos su propósito cada día como creyente en esta tierra. Entonces, recordando un poco qué fue lo que ocurrió en Números 27, en versículo 8, otra vez, y eso es una constante que uno ve en el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, vuelve y reniegan de por qué nos sacaron de Egipto, si allá estamos bien, por qué nos quitaron ese bienestar. Y dicen que tienen hambre, después que tienen sed, después otra vez que tienen hambre, después que tienen sed. Después Moisés está con el Señor un buen tiempo y después hacen un becerro de oro. Bueno, eso parece una montaña rusa. Y no es nada diferente a la vida de uno. La vida de uno es muy parecida a la del pueblo de Israel. Y entre esas veces, pues ahí en Números 20, versículos 7, 8 y después el 11, el pueblo le pide a Moisés que pues no tienen que beber. Dios les dice, vayan a cierto lugar y le hablan a la peña. ¿Y recuerdan qué hizo Moisés? Le golpeó la peña. Una vez, ¿cierto? 2 veces. Y brotó mucha agua y todos se saciaron. Pero aquí pasó algo interesante porque Dios no le mandó eso a Moisés. Dios le dijo a Moisés, háblele a la peña. Y más adelante dice, porque tú no le hablaste a la peña, ni tú ni tu generación van a poder entrar a la tierra prometida. Y la generación, me refiero ya a personas maduras, ¿sí? Que salieron de la tierra de Egipto porque duraron más de 40 años y pues esa generación ninguna. Y solo el único que tuvo la oportunidad, y ya lo vamos a ver al final, de ver la tierra fue Moisés. Y eso como algo de ver la tierra, de verla al horizonte. Ya la siguiente generación, que fue liderada por Josué, ellos sí pudieron entrar a la tierra y conquistarla. Entonces, ubiquémonos ahí en el versículo 4. Esta es la primera parte del versículo 1 al 3. Simplemente Dios le da la oportunidad de ver la tierra a Moisés, aunque haya desobedecido, aunque le haya dicho que no podía entrar, al menos darle a entender que ese ha sido parte de su propósito. Pero en el versículo 4, quiero empezar diciendo que nosotros somos bendecidos cuando Dios cumple su palabra. La parte A del versículo 4 dice,
Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es una tierra próspera, es una tierra que desde la planeación de Dios, cuando permitió que llegara José a ser parte de este pueblo egipcio y que de ahí saliera la generación de Israel, ya estaba dentro de lo que había limitado Dios, de que de este pueblo, de este lugar, fuesen a pasarse a otro donde iba a fluir leche, iba a fluir miel, donde había muchas cosas buenas, y esto hace parte de lo que Dios nos ha permitido disfrutar hasta el día de hoy. Nosotros somos bendecidos cuando Dios cumple su palabra, porque en este momento Él le cumple a su pueblo una tierra próspera. Él le dice que va a entrar en esta tierra, que va a llegar el momento. También dice que cumple con el bienestar de las futuras generaciones. La parte B del versículo 4 dice, a tu descendencia la daré. Y la parte C dice que te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás en ella. Entonces, este primer punto a lo que yo quiero abordar, a lo que yo quiero llegar, es que cuando Dios cumple su palabra, nosotros también somos bendecidos. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestros propios intereses, a pesar de nuestro egocentrismo, Él nos permite entender que todo lo que rodea hace parte de su propósito. Y ahí en Éxodo 3:8 habla sobre esto, de cómo cumple el bienestar de las futuras generaciones. Dice, ya descendió para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y también recordemos un poco de lo que dice Deuteronomio 6. Empieza diciendo sobre estas palabras que te mando, las dirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y el 10 al 12 termina diciendo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daré en tierras grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te saciares, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mis hermanos, el Señor nos ha prestado, por medio de su palabra, muchas promesas, cosas que a veces nosotros no evidenciamos en primera instancia, por lo mismo, porque somos a veces egocéntricos, buscamos nuestro propio bien, pero cuando queremos honrar al Señor olvidamos que esto puede ser posible. Hay un pastor canadiense que se llama Everett Storms, del siglo XX, dice que dedicó más de un año a estudiar este tema y contabilizó más o menos 8.810 promesas. Es un aproximado porque pues cada quien tiene sus puntos de vista, pero de estas 7.487 promesas son las que Dios ha hecho con el hombre. Y lo esencial es que cada promesa refleja el carácter de Dios, porque fiel es aquel que prometió. Mis hermanos, yo quiero invitarlos a que pensemos en todas las promesas que Dios nos tiene preparados para nuestra vida. Esas promesas no son aquellas que muchas veces vemos en otras personas, vemos en este mundo, vemos como ser reconocidos, tener muchos bienes, no. Son promesas como la salvación que nombra Romanos 8, son promesas como el perdón de pecados, que Él siempre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Son promesas donde Él está constantemente alrededor de nosotros. Son promesas en las que nos va a dar paz en medio de la angustia. Y como dice Juan 3:16, son promesas que nos espera una vida eterna con Él. Y esto es algo muy bonito y algo que en solo un versículo podemos evidenciar, que nosotros ya somos bendecidos porque Dios cumple su palabra. Él cumple su promesa. El segundo punto del que habla este capítulo, o del que yo quiero hacer énfasis, es que somos bendecidos cuando Dios nos declara siervos. Si ustedes se dan a la tarea de leer desde Génesis 1 hasta el Deuteronomios capítulo 34, se van a dar cuenta que van a haber muchas menciones en cuanto a siervos, los siervos de tal persona, los siervos de esto, pero es la primera vez
que se le da el título, como dice ahí, de siervo de Jehová a Moisés. Y en adelante pues empieza a describir algunos otros personajes. Pero me llamó la atención porque aunque ya habían pasado varios personajes reconocidos que han hecho una labor, en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el proceso de poder sacar a la tierra de Egipto, hasta este momento es donde se le da el título como tal de siervo de Jehová. Y esto es algo interesante porque muchas veces nosotros omitimos eso. Nosotros a veces nos llamamos siervos porque servimos, porque estamos aquí, porque si nos mandan a enseñar a Rosal estamos prestos, pero olvidamos que esto es algo que Dios ya nos dio como título. Es una bendición. Nadie puede acercarse a Dios, si Él no lo permite, a decirnos que somos siervos de Él. Y también es un título que evidencia más adelante estas obras durante todo el éxodo y el mandato en la tierra prometida. Este versículo 5 nos permite entender que cuando muere allí Moisés, cuando le da el título de siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme a lo que ha dicho Jehová, nos hace entender de que muchas veces nuestros objetivos están limitados por aquello que podamos lograr y no por aquello lo que Dios nos ha permitido lograr. El hecho de que nos haya hecho siervos de Jehová, siervos de Él, es algo que puede trascender en otros lugares, es algo que puede generar un impacto en la vida de las demás personas. Es algo que, aunque nosotros no lo veamos de pronto de manera tácita, Él sí nos permite encontrar o disfrutar más bien de esos momentos en la intimidad, de esos momentos cuando nosotros estamos completamente unidos a Él. Y en Josué 22:2 habla sobre eso, porque ya cuando hablamos de la historia de Josué, ya es otro capítulo, y dice así, y le dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que yo os he mandado. Y de aquí en adelante, después en el Nuevo Testamento, vuelve y se menciona a Moisés en muchas partes de las discusiones que hay entre los judíos, se vuelve a mencionar a Moisés, y es algo que nos lleva a pensar que si disponemos nuestra vida al servicio de Dios, Él, como lo vamos a ver más adelante, Él nos va a poder reconocer, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de no estar de pronto rodeado de gente reconocida, ante Él sí vamos a ser reconocidos. Y esto es algo que nosotros no podemos negar, porque hace parte de la bendición de Dios, hace parte de ese hecho de ser siervos de Dios, de haber sido escogidos y de empezar una obra en esta tierra a la cual espero yo que todos los que estamos acá de parte de cada uno de ustedes sean llamados a hacer, que no solamente vengan acá un domingo a sentarse, a escuchar, ¿sí?, sino que también puedan salir y decir al hermano, al amigo, a aquella persona que tiene alguna necesidad, mire, hubo algún día un personaje llamado Moisés que pasó por ciertas luchas y que hasta el final fue bendecido. A mí me gustaría que usted también fuese bendecido y explicarle todo lo que Dios ha hecho en su vida. Después sigue diciendo el versículo 6 y 7, y lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces, mis hermanos, también somos bendecidos cuando Dios nos mantiene con vigor y cuando también Dios nos permite descansar de la mejor manera, ¿sí? No solamente descansar el séptimo día que Dios estableció en su creación, sino también descansar en la eternidad. El día en que el Señor nos llame podamos tener la tranquilidad de que hemos hecho las cosas bien, de que hemos sido siervos de Jehová y nos ha permitido disfrutar de todo el proceso y que eso también hace parte de su bendición. Nos mantiene con vigor porque fue Dios quien le dio la vida y que también le permitió descansar a la edad de los 120 años. Este descanso que menciona acá el último capítulo, que así lo titula Muerte y Sepultura de Moisés, fue algo que Dios le permitió hacer, porque mire que Él lo apartó a un lugar, lo enterró en un lugar donde nadie lo conoce, o sea, como algo especial para Dios en cierta medida, y es algo que
en el momento en que hace toda la transición, nos lleva a pensar que podemos hacerlo de la misma manera. Nos lleva a pensar de que el Señor también quiere eso para nosotros, quiere que podamos servirle a Él, buscarle a Él, amarle a Él, para que al final ese encuentro sea algo especial con Él. Dice que vivió 120 años y eso me llama mucho la atención porque si podemos ver, vayámonos un momentico al libro de Hechos, Hechos 7, y ahí en Hechos 7 podemos ver esa vigorosidad que le permitió Dios vivir a Moisés. En Hechos 7, el versículo 23, empieza diciendo: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés había nacido de una familia que iba a ser parte del pueblo de Israel. Cuando el faraón ordenó de asesinar a todos los niños, pues él pasó por una serie de situaciones a ser parte de la realeza. Pero pues él en algún momento de su vida, y esto es interesante porque la vida de Moisés se divide en tres, literalmente. Y exactamente, se vive 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y otra vez otros 40 años llevando al pueblo a la tierra prometida. Y eso me hace pensar que, pues bueno, en mi profesión yo soy ingeniero de procesos y a veces uno cuando empieza a estructurar las cosas que uno ve que están mal, es porque a veces no tienen este orden. Es porque primero se hace lo uno, después, uy, me quedó mal, me devuelvo y después otra vez, sí. Y lo importante siempre es encontrar la forma de volverlo mejor, más esbelto, que no tenga esos reprocesos. Y esto, cuando lo vemos o cuando yo lo analizo o hago como el paralelo con la vida de Moisés, fue algo que ocurrió así. Él tuvo un tiempo de preparación, él tuvo un tiempo de preparación dentro de lo que la estructura egipcia, por decirlo así, lo hizo, ¿sí? Lo creó y todo el conocimiento pues de primera mano. Pero eso no fue suficiente porque hubo otro tiempo de preparación en el desierto cuando Dios se encuentra con él y le empieza a mostrar todo lo que él es capaz de hacer. Ese fue otro tiempo de preparación, es volver a lo que era su tierra, su pueblo, es entender cuál era la necesidad que estaba ocurriendo. Y ya cuando estaba preparado, ¿cuánto tiempo duró en el desierto? 40 años, o sea, ya van 80. Y usted dice, 80 años, ¿qué me voy a ir a sacar un pueblo de Egipto? Yo ya estoy viejo. Pero aún así, ahí en Deuteronomio dice que mantenía su vigor y sus ojos nunca oscurecieron. Y volvió a Egipto con el propósito que le había mandado el Señor a sacar al pueblo de Egipto. Esto que les menciono también está ahí en Hechos versículo 7, el versículo 30. Dice que pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Y vuelve y menciona otra vez a Moisés, o están hablando de Moisés, pero en cuanto a tiempos, en el versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales. Qué pena, Hechos 7:36. Así, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces, mis hermanos, nosotros somos bendecidos cuando Dios nos mantiene con vigor, cuando Dios también nos permite descansar, cuando Dios nos permite disfrutar del servicio, disfrutar de aquello que nos ha llamado a hacer. El pastor esta mañana me decía algo así como que hay momentos en donde uno le toca hacer el esfuerzo, ¿sí? Anoche estaba en un evento, esta semana ha sido bastante pesada para mí y obviamente preparar la enseñanza, ahorita tengo los jóvenes, son cosas que el Señor nos permite hacer, ¿sí? Si nos mantenemos firmes a Él, siervos a Él, Él nos va a poder dar la capacidad, nos va a poder dar el vigor para poder llevar el evangelio, para poder explicar a otras personas, para poder estudiar, para poder trasnochar un día antes
y decirle a las personas que están enfrente a uno, mire, el Señor le va a permitir tener una bendición si hace las cosas como se ordena. Él mantiene el vigor, Él mantiene todas las cosas, aunque nosotros no lo podamos ver en ese preciso instante. En cuarto punto, nosotros somos bendecidos cuando Dios nos da el reconocimiento frente a otros. Ahí, si volvemos al último capítulo de Deuteronomios, viene la parte que más le pudo haber dolido al pueblo de Israel. Dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y del luto de Moisés. Mis hermanos, ¿cuánto dura en promedio, cómo se llama eso, la ceremonia del tiempo de luto? Las exequias, ¿cuánto dura en promedio? 3 días. En la cultura que demoran entre 7 y 15 días por las distancias y lo hacen en las propias casas, 7 más o menos. Pero usted estaría dispuesto a durar 30 días llorando por una persona, reconociendo eso que él ha hecho, digamos, como parte del bienestar suyo, como parte del pueblo. Esto me hace pensar que es un reconocimiento. Y estuve averiguando a quién más lloraron por 30 días. ¿Ustedes a quién creen que lloraron por 30 días? ¿No? ¿No se les viene en mente? Están cerquitas. Emma, fue el anterior que murió Moisés. ¿Quién? No. Busquemos Números 20-29. Y ahí se llevan datos interesantes. Si están dispuestos a reconocer por 30 días la muerte de alguien muy especial para ustedes. Dice, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. O sea que en todo lo que uno ve, porque no encontré más, la verdad, de gran magnitud, de poder dar ese reconocimiento por la muerte de alguien, solamente están estas dos personas, Aarón y Moisés. Y eso es una bendición, porque eso me hace pensar que se ha hecho las cosas bien. Yo recuerdo el día que falleció mi nona, ya hace 10 años, ya para estas fechas, Doris Elena Ascanio. La Iglesia Alianza en Bucaramanga tiene aproximadamente 350 sillas, y el día que hicieron la evaluación o las ceremonias, había gente en la puerta. O sea, había más gente de la que uno podría imaginar. Y mi nona no era alguien, no sé, con reconocimiento, el trabajo de ella era muy de incógnito. No era muy visible. Hermano, si usted tenía un dolor, si estaba enfermo a las 3 de la mañana y usted llamaba a mi nona y a mi nono para que oraran por usted, ellos no solamente oraban por usted, sino que se iba hasta su casa, los acompañaba, oraban por usted, estaban con usted. Ellos hicieron parte de los Gedeones, donde los Gedeones, si algunos de ustedes saben, la mayoría de gente que hace parte de este grupo son gente empresaria, gente que tiene modo para poder entregar y llevar el Nuevo Testamento a las personas a diferentes lugares, instituciones, policía, ejército, universidades. Y mis nonos eran parte de los Gedeones y no tenían empresa. ¿Cómo? Porque estaban buscando siempre reconocer la obra que Dios había hecho en sus vidas, siempre serles fieles, siervos a Dios. Eso es algo que demuestra un gran honor y un gran respeto que uno puede llegar a encontrar en una persona. Y aunque ellos ya fallecieron, no dejaron riqueza, no dejaron nada, sí dejaron un legado, sí dejaron un punto de referencia. Sí nos dice a nosotros, así como ellos fueron capaces de hacerlo, ustedes también pueden ir a llevar el evangelio, pueden ir a compartir, ser fieles, ser
amigables, tener un ministerio en la iglesia, pero no solamente aquí, sino detrás, en la oración. Y es algo que el Señor en su momento a veces lo reconoce, a veces no necesariamente, pero que puede impactar la vida de varias personas. Y yo sé que la labor de ellos, creo que soy un ejemplo a seguir de eso, ha impactado mi vida y ha hecho que nosotros, como parte de la familia de algunos de los que estamos todavía cercanos a Dios, podemos ser de bendición también para otras personas. Y mire que esto pasa de generación en generación, generación en generación. Así como Dios le dijo a Moisés que aunque usted no haya entrado, usted le va a permitir a otra generación poder disfrutar de esto que has adquirido. Quiero preguntarle a los jóvenes que han estado los domingos con nosotros, que hemos hablado sobre la siembra y la cosecha. Un personaje para hacerles el antagonismo a alguien que se reconoce por su muerte y dura unos 30 días. ¿De qué personaje estuvimos hablando el domingo pasado, al cual no tuvo ni honor ni honra en su muerte? De Saúl. Y eso es algo que la Biblia también lo menciona. Es algo que nosotros tenemos que reconocer que no debemos hacer. Saúl desde el comienzo empezó a hacer lo bueno, fue obediente, hizo una cosa, la otra, fue agradable, pero después su corazón se desvió, no era lo que Dios había esperado para su pueblo, y empezó a hacer muchas cosas malas, a tal punto de que Dios se separó completamente de él. Al final, para Moisés, Dios lo enterró, pero para Saúl, él mismo se flageló, se suicidó. Y aún así, estando padeciendo, llegó alguien del pueblo enemigo y lo remató. Nadie le hizo ceremonia, nadie lo reconoció. Alguien que por su desobediencia terminó así. Y lo traigo a colación por eso mismo, porque muchas veces nosotros esperamos hacer las cosas bien para poder disfrutar de esos beneficios, de esa bendición, pero cuando hacemos las cosas mal tenemos el ejemplo de Saúl. Y es algo que no debemos permitir en nuestra vida. Debemos tratar de buscar siempre, así como David, que cometió sus errores, se arrepintió y Dios lo reconoció, lo siguió reconociendo como rey conforme al corazón de Dios. En quinto punto, somos bendecidos cuando Dios nos da la capacidad de gestionar a otros. Moisés tuvo la capacidad de enseñar lo que Dios dijo que le hiciera. En Deuteronomios 18, y voy a avanzar un poquito ya más rápido por el tiempo. Versículo 15 y 16 habla de que dice que Dios enviará un profeta después de Moisés. Y claro, aquí pues todos tienen en la mente quién ha sido la figura que constantemente ha estado con Moisés en todo el proceso, y viene apareciendo Josué en este hecho. Pero en Hechos 3:22, ya mucho tiempo después, dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién creen que están hablando acá en este versículo? En Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién? De Cristo. En primera instancia, en esta parte de Deuteronomio 18, claro, el pueblo de Israel iba a quedar sin líder. El pueblo de Israel en algún momento, ya cuando Moisés no esté, ¿quién nos va a liderar? Entonces Moisés le da como esa palabra de aliento: no se preocupen, va a haber alguien después de mí. Pero en contraste, lo que encontramos en Hechos 3:22 no habla de esa persona posterior a Moisés, habla de esa persona futura que iba a venir, que iba a ser el Cristo, que más que profeta iba a liberar a ese pueblo, no solamente, no como se esperaba de un yugo romano, sino más algo que iba a trascender la vida de todas las personas, que iba a ser del yugo del pecado. Y cuando encontramos esta descripción,
vemos que Dios prepara a estas personas de antemano. Dios también te está preparando a ti. Te va a enseñar todo aquello que necesitas saber. Te va a permitir, en algunos casos, liderar a personas, así como el pueblo de Israel, que son desobedientes, que tienen sus carácter fuerte, pero también te va a permitir en algún momento delegar a aquella persona a la cual Dios haya puesto en tu vida. Llámese tu padre de familia, de liderar a tu esposa, a tus hijos, los chicos que acá son universitarios, a sus compañeros también de la universidad. Nosotros hemos sido llamados a hacer aquello que también Josué se dispuso a hacer, y es a servir, es a mostrarle a las demás personas aquellas cosas que Dios ya nos permite disfrutar, como les mencionaba ahorita, y que esto hace parte de todo el plan de salvación. Cuando se le hace el llamado a Josué no se llamaba Josué. ¿Saben cómo se llamaba Josué? ¿No? Se llamaba Oseas, hijo de Num, tribu de Efraín. Ahí lo pueden encontrar en Números 13 y 16 y en Éxodo 33b. Y Josué significa Jehová salvación o Jehová salva. No solamente esto es importante en el proceso, como le mencionaba ahorita, sino es entender de que Dios ya tuvo preparado todo esto de antemano. Y aunque nombra a Josué de esta manera, él es el que entra a esa tierra prometida, él es el que cumple el propósito, él es el que saca su fuerza, su liderazgo para poder vencer a los que allí habitaban y poder disfrutar. ¿Recuerdan cuál fue la bendición de comienzo? Que somos bendecidos cuando cumple su palabra Dios. ¿Y qué había cumplido? ¿Qué había prometido? Que iban a entrar a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra de mucha bendición, y aquí es donde se cumple cada una de esas cosas. Él nos da la capacidad de gestionarlo y de hacerlo conforme a lo que así haya establecido. Finalmente, nosotros somos bendecidos cuando Dios nos da la capacidad de hacer grandes cosas. El versículo 10 y el versículo 12 termina diciendo: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios de Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mis hermanos, nosotros somos bendecidos cuando Dios nos da la capacidad de hacer grandes cosas. Y en capacidad quiero resaltar que si usted antes tenía un carácter fuerte, difícil, impenetrable, y que hoy en día su carácter es dócil, es amable, es íntegro, es porque Dios le dio la capacidad de hacer esto. A veces nos orientamos en lo que podemos hacerle a las demás personas, en las cosas que podemos mostrarle al mundo, y olvidamos aquellas cosas que ya ha hecho en la vida de nosotros. Cada quien sabrá y reflexionará ahí en su momento qué cosas ha hecho Dios en su carácter, qué cosas le ha permitido disfrutar a partir de la dignidad que Dios lo ha establecido, y sobre todo la capacidad de ser obediente, porque algo que le ha costado al ser humano en toda la historia es ser obediente, ser íntegro, es poder honrar al Señor en todo. También le da dependencia de Dios de hacer señales y prodigios en la tierra. Ahora, no quiere decir que usted va a salir acá y voy a curar a todo el mundo, no, de eso no se trata. Se trata de que la obediencia a Dios, el hecho de que somos siervos de Dios, nos va a permitir la facilidad de acercarme a aquella persona que tiene necesidad. Y no solamente estamos hablando de la necesidad física, sino la necesidad espiritual. Si alguien tiene hambre, dele de comer; si tienen sed, dele de beber. Pero también aprovechen el momento para hablarles de Cristo, para decirles: mire, Dios me llamó a ser siervo de Él. He tenido estas 6 bendiciones de las que hemos visto hasta ahora. Yo quiero que tú también tengas esto. Yo quiero que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la parte C del punto 6 dice que el poder de Dios se manifiesta a través de sus siervos. Y esto hace que
así como Israel reconoció la obra que hizo Moisés, las personas que están alrededor tuyo también pueden reconocer esa obra. Hay veces que uno espera tener mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha información para poderle hablar al vecino, y con solamente su testimonio ya está haciendo impacto para la vida de esa persona. Con solamente su ejemplo de poder decir, oiga, Fabián es diferente a este vecino, se le nota, se le refleja, y uno más fácilmente se puede acercar a esta persona. Estas bendiciones pueden disfrutarse desde ahora como hijos de Dios que somos hasta el final de nuestras vidas, siempre y cuando seamos siervos fieles al obedecer su palabra. Recordemos, somos bendecidos cuando Dios cumple su palabra. Somos bendecidos cuando Dios nos declara siervos, cuando Dios nos mantiene con vigor y nos da el descanso. Somos bendecidos cuando Dios nos da el reconocimiento frente a todos. Somos bendecidos cuando Dios nos da la capacidad de gestionar a otros y cuando nos da la capacidad de hacer grandes cosas. Termino con Deuteronomios 30:16, que dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mis hermanos, que el Señor nos dé esa capacidad de mantenernos fiel a Él. Recuerden que todos y cada uno hemos sido llamados a ser siervos de Jehová. Ese primer título que le dieron a Moisés ya lo tenemos nosotros. Y que si lo obedecemos y vamos por sus caminos, que si guardamos sus mandamientos, su palabra, y que vivimos y nos multiplicamos conforme a lo que Él haya hecho, que cada día conozcan más de Dios, Él nos tiene ya preparada una tierra mucho mejor de la que Dios le preparó al pueblo de Israel, donde fluía leche y miel. Algo en la eternidad que también podemos llegar a disfrutar y a comprender en su momento, porque nuestra mente es muy limitada. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque has sido fiel, has sido misericordioso, nos has permitido entender un poco más de tu palabra. Dios, tuviste a tu siervo Moisés, lo pasaste por un propósito, por un proceso, Señor, en su vida de ciclos de 40 años, y aún así, al final no perdió su vigor, ni su vista se ennubleció, y le permitió disfrutar de grandes bendiciones, de grandes cosas que muchas veces para la vista del hombre no es claro. Dios, te pedimos para que pongas en nuestra mente y nuestro corazón el poder servirte, el poder ser fiel, el poder disfrutar de aquellas situaciones en las cuales podemos aprender más de ti y podemos sacarle el máximo provecho, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído el día de hoy, nos has permitido vivir un día más en plena libertad, Señor. Pero también te pedimos para que nos des fortaleza, entendimiento y gracia para poder llevar la palabra a otros, para poder mejorar nuestro carácter, para poder cambiar el ambiente en nuestra familia. Señor, tú conoces las situaciones por las cuales cada uno estemos pasando aquí, pero haz de nosotros ser siervos fieles a ti, Señor, ser dignos de ser llamados siervos de Jehová, siervos de Dios. Gracias te damos, Señor, por este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.